Saludos cordiales desde la Huasteca Potosina, pues donde ya empezó la fiesta grande de los huastecos, Chantolo 2025. Y pues hoy 27 ya de octubre, ya iniciamos con la tamalía del día de hoy. Aquí mi mamita, mi esposa, están realizando unos patlaches pues medianos, ¿no? Porque hay de patlache a patlache, hay patlaches gigantes de 2 kilos de carne, de 1 kilo, hasta de 3, me dicen que se puede hacer aquí las expertas. Pero en esta ocasión van a hacer un patlache pues mediano de medio kilo de carne. Es para el consumo personal, para Sanocuili, para degustarlo hoy por la noche. Vamos a echarnos este patlachito. Miren, aquí ya están en la preparación. Para eso ya se preparó con antes la masa, la salsa, la carne pues ya está precocida. Algunos se lo echan crudo, pero es un proceso más tardado. Aquí urge echarnos un rico patlachito. Aquí ya lo están preparando. Medio kilo de carne nada más, es para consumo personal, pero cuando son fiestas del maíz, del agua, normalmente las abuelitas hacen patlaches gigantes de 2 kilos, o a veces le ponen un pollo, que es equivalente a 3 kilos, 3,5, depende, ¿no?, del pollo, pero ya son patlaches gigantes. En este caso son patlachitos de medio kilo. La salsa, la carne, la masa ya está ahí. Vamos a ver, viene lo bueno, envolver sin bolsa, sin nada, miren, así como el zacahuil tradicional de la Huasteca. Últimamente ya le están metiendo bolsa, pero aquí no, miren, directo con la pura hoja de plátano típico de aquí de nuestra región huasteca, Axla de Terrazas, corazón de la Huasteca Potosina. Miren, ya por seguridad pues lo van a amarrar, pero mi mamá dice que las abuelitas antes no lo amarraban así nada más, directo, lo envolvían y vámonos, el que sigue. Pero aquí por seguridad lo están amarrando con el ixote, que es un tipo de planta que abunda en esta región. Miren, ya, listo, vámonos, se va. En este caso no tenemos el tradicional chichapal, que es de barro, que es donde tradicionalmente se meten los tamales, pero aquí va a ser una vaporera. Ya nos estamos modernizando, a la vaporera se va. Pero anteriormente mi mamita, que aquí está, ella también los hacía en chichapal, es otro sazón, otro sabor. Pero por el día de hoy vamos a degustar